En 2024, Drew Pritchard hizo algo que sorprendió a sus fanáticos. Lo vendió todo. El barco de feria, los letreros antiguos, incluso piezas del Palacio de Buckingham, todo desapareció. Más de 620 artículos recaudaron $800,000, pero no se trataba del dinero. Era una rendición. Las aventuras amorosas, el divorcio, la prohibición en el pub, la tienda cerrada. Todo llevó a este momento. El rey de la restauración británica estaba vendiendo su alma. Lo que lo llevó a subastar la pasión de toda su vida te romperá el corazón. Esto no era solo un negocio, era una despedida. Drew Pritchard nació en febrero de 1970 en el casco antiguo de Combe, al norte de Gales. Creció en una pequeña casa bajo la sombra de castillos medievales, donde los tiempos eran difíciles y el dinero siempre escaseaba. Sus padres tenían una pequeña tienda de barrio, que apenas daba lo suficiente para sobrevivir. En la década de 1970, la zona estaba en crisis. Los empleos desaparecían, y muchas familias, incluida la suya, tenían que ingeniárselas para mantenerse calientes en invierno. Drew tenía solo 8 años cuando empezó a mirar la basura de otra manera. Mientras otros niños jugaban, él buscaba en mercadillos y vertederos. Para 1978, había reunido más de 500 chapas de botellas y las usaba como dinero en la escuela. Algunos vecinos pensaban que era solo un niño extraño con una obsesión rara, pero nadie comprendía realmente lo que pasaba por su cabeza. Detrás de todo estaba un secreto que llevaba desde su abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había contrabandeado artefactos bélicos desde Europa. Le contaba historias sobre tesoros escondidos e historia olvidada. Esas historias encendieron una chispa en Drew que nunca se apagó. Comenzó a colarse en viejos depósitos de chatarra y lugares abandonados, escapando una vez de una montaña de basura que casi lo enterró vivo. Cuando tenía 12 años, ya tenía una colección personal de objetos de guerra y monedas antiguas valorada en más de $200. Incluso empezó a vender los sobrantes para ganar dinero de bolsillo. En medio de un centro urbano en ruinas, Drew estaba construyendo silenciosamente el inicio de algo grande. En casa, las cosas no eran más fáciles. El ingreso familiar era de apenas $5,000 al año durante los años 70, lo que significaba sin lujos, casi sin calefacción ni muchos sacrificios. Su padre trabajaba como rotulista, pintaba hermosos letreros de pubs con pan de oro. Cuando Drew tenía 6 años, empezó a verlo trabajar. Ahí nació su amor por restaurar cosas antiguas. Pero nadie hablaba del peligro de esas pinturas. El plomo que contenían dañó la salud de su padre, provocándole temblores hacia 1980. Drew lo vio todo. Con solo 10 años, empezó a tomar herramientas del maletín de su padre para reparar juguetes rotos. Una vez se electrocutó trabajando en un coche de cuerda de los años 50 y tuvo que recibir puntos. También empezó a desmontar bicicletas viejas de la basura de los vecinos, almacenándolas en el patio trasero hasta que el lugar parecía un basurero. Llegó a tal punto que los vecinos se quejaron por las ratas. Aún así, Drew no podía detenerse. Cuando tenía 12 años, ya había reparado y vendido unas 50 piezas en mercados, ganando más de $300. La forma en que su padre mezclaba arte y restauración lo marcó profundamente. Pero Drew no siempre entendía los riesgos. Usaba barnices peligrosos e inhalaba vapores tóxicos sin saber lo dañinos que eran. Luego, en 1982, una inundación afectó la tienda familiar y destruyó mercancía valorada en $1,000. Mientras sus padres estaban devastados, Drew se puso en acción. Salvó todo lo que pudo. Ese momento mostró el tipo de persona que llegaría a ser. En la escuela, las cosas no iban bien. Drew comenzó en la School Abercrombie en 1975, pero sus calificaciones eran terribles. Para 1980, estaba entre el 10% más bajo de la clase. Nadie sabía entonces que tenía dislexia, así que los maestros pensaban que era perezoso o distraído. Lo que no veían era lo que Drew hacía fuera de la escuela. Faltó a más de 100 clases para explorar antiguas canteras de pizarra. En una de ellas, encontró un búnker oculto de la Segunda Guerra Mundial lleno de objetos peligrosos. No dio su nombre al reportarlo, por miedo a meterse en problemas. Arte era la única materia donde Drew realmente destacaba. Sus dibujos de edificios victorianos en ruinas eran tan buenos que en 1983 ganó un premio regional y $50. Pero incluso sus aventuras eran peligrosas. En 1984, se cayó por el suelo podrido de un viejo molino y se rompió el brazo. Nunca se lo contó a nadie, por miedo a que le prohibieran explorar de nuevo.
A los 15 años, ya había explorado 40 lugares abandonados y reunido artefactos valorados en unos $500. Hacía mapas del tesoro y lideraba a sus compañeros en búsquedas salvajes. Estas aventuras casi lo expulsan de la escuela, pero también forjaron el espíritu audaz y curioso que más tarde lo convertiría en millonario. A los 15, Drew empezó a trabajar a medio tiempo en un taller de restauración de autos en Llandudno. Era 1985 y ganaba $2 por hora, trabajando largas jornadas de verano rodeado de aceite, metal y chispas. Aprendió a reparar autos clásicos, incluidos viejos Jaguars de los años 50. Para 1986, había ayudado a restaurar 20 autos, pero el trabajo no estaba exento de riesgos. Un accidente de soldadura le quemó gravemente la mano, dejándole una cicatriz que aún conserva. Por esa época, reparó su primer mueble antiguo, una silla de roble de los años 20, y la vendió con una ganancia de $100. El dueño del taller, un expiloto de carreras, le contaba historias salvajes sobre el contrabando de piezas de autos, lo que hizo volar aún más la imaginación de Drew. Cuando cumplió 16, había ahorrado $800 y los gastó en herramientas profesionales, pero no se dio cuenta de que el taller estaba involucrado en negocios turbios. Sin saberlo, había trabajado con piezas robadas. En 1987, la policía allanó el taller y confiscó mercancía por un valor de $10,000. Fue la gota que colmó el vaso. Drew renunció y nunca miró atrás, pero las habilidades que aprendió allí moldearían el resto de su vida. Ese mismo año, 1986, Drew encontró algo que lo cambiaría todo. Una vieja lámpara de gas victoriana cubierta de polvo, enterrada bajo 2 toneladas de chatarra en un depósito local. Resultó ser una auténtica pieza del siglo XIX, fabricada por el diseñador William South. La vendió por $50 y usó el dinero para comprar mejores herramientas. Ese mismo año, rescató 15 objetos más y ganó unos $400, pero ese depósito estaba lleno de asbesto. Más tarde, Drew admitió que temía haber dañado su salud trabajando allí. También recibió ayuda de un viejo comerciante de chatarra, quien le enseñó a mirar más allá de lo evidente, mostrándole cómo algunos objetos tenían compartimentos secretos, quizás escondiendo gemas de contrabando. Sus padres no apoyaban lo que hacía. Cuando discutieron por ello, Drew empacó algunas cosas y vivió una semana en su furgoneta, pero eso no lo detuvo. Para 1987, ya había hecho 50 tratos y ganado $2,000 vendiendo antigüedades restauradas. En una época en la que el desempleo juvenil en Gales alcanzaba casi el 15%, Drew ya había encontrado una forma de sobrevivir y prosperar. Para 1988, cuando cumplió 18 años, Drew entró oficialmente en el mundo de las antigüedades. No fue a la universidad ni recibió formación elegante. En su lugar, se unió como aprendiz a un restaurador de vitrales. El trabajo empezó de forma modesta. Limpiaba jarrones polvorientos y cargaba pesadas puertas. Pero un día llegó una furgoneta con las palabras antigüedades arquitectónicas escritas en el lateral, y algo hizo clic. Comprendió que no era solo un trabajo, sino un mundo oculto lleno de secretos, objetos raros y artesanos expertos. Durante los siguientes 7 años, Drew trabajó en todo tipo de proyectos, desde vitrales hasta grandes chimeneas en casas antiguas. No solo aprendió a restaurar cosas, sino a detectar valor donde otros solo veían basura. También en 1988, Drew realizó su primera compra en solitario. Encontró un juego de sillas georgianas rotas y pagó solo $100 por ellas. Pasó semanas arreglándolas, lijando, tallando y devolviéndolas a la vida. Cuando finalmente las vendió por $300, comprobó que estaba en el camino correcto. Pero ese espíritu comerciante había comenzado años antes. En la escuela, a los 12 años, solía intercambiar boletos de comida para comprar botas. Escuchaba bandas punk como The Hammy Madness, pensando en cómo convertir pequeñas ganancias en grandes oportunidades. Esa misma mentalidad lo ayudó a abrir su primera pequeña sala de exhibición en 1993, solo 5 años después. Luego llegó 1990. Con 20 años, Drew hizo algo que pocos se atreverían a hacer. Tomó su vieja furgoneta, condujo hasta Francia con casi nada de dinero y sin saber francés, decidido a buscar tesoros. Visitó mercados en Normandía y encontró lámparas y muebles Art Deco raros por menos de $500. De alguna manera logró regresar a Gales con todo, aunque los agentes de aduanas inspeccionaron su carga. No tenía papeles oficiales, pero su carisma lo salvó. Cuando vendió los objetos en casa, triplicó su dinero.
Ese viaje le abrió los ojos a una visión más grande. Ya no era solo un recolector local. Comenzó a comprar en lugares como Noruega y Nantes, construyendo una red que se extendía por toda Europa. Pero no todos los negocios fueron exitosos. En 1991, cuando Drew tenía 21 años, perdió $500 cuando un envío de cerámicas francesas llegó completamente destrozado. Las había embalado mal y todo se arruinó. Fue como un golpe al estómago, porque ese dinero significaba mucho para él en ese entonces. Aún así, en lugar de rendirse, tomó los pedazos rotos y los convirtió en arte en mosaico. Los vendió en los mercados, transformando el desastre en algo hermoso. Para 1992, con solo 22 años, Drew tenía un pequeño puesto en el mercado de Combi donde vendía muebles de mediados del siglo XX, comprando piezas por $20 y vendiéndolas al triple. A pesar de no tener educación formal, ya contaba con 50 compradores habituales mientras seguía restaurando vitrales en el frío. Se levantaba antes del amanecer para buscar tesoros en ferias, recordando sus días de infancia vendiendo piezas de bicicleta a cambio de dulces. En 1993, con 23 años, abrió su primera tienda de antigüedades en Combi con un préstamo bancario de $2,000 tras completar un aprendizaje de 7 años en vitrales. Empezó a recuperar piezas olvidadas de edificios demolidos, llegando a rescatar valiosas ventanas de William Morris de una iglesia en ruinas. Ese año ganó $5,000 de beneficio, a pesar de los rumores falsos que sus rivales difundieron para arruinar su crédito. Su tienda prosperó, atrayendo tanto a constructores como a turistas. Para 1995, Drew se asoció con equipos de demolición, comprando piezas arquitectónicas antes de que fueran destruidas. Adquirió ventanas de Edward Byrne Jones por $800 y las vendió por $2,600, aunque una vez tuvo que detener su trabajo cuando se descubrió una bomba de la Segunda Guerra Mundial, lo que le costó $1,000. Aún así, rescataba más de 50 toneladas de materiales al año y comenzó a atraer clientes del mundo del diseño en Londres. En 1997, unos ladrones robaron antigüedades por valor de $1,500 de su tienda, casi llevándolo a la bancarrota. La policía solo recuperó la mitad, pero Drew invirtió $2,000 en nuevos sistemas de seguridad y cajas fuertes. A pesar del aumento de robos, perseveró, ganando $50,000 al año para el 2000 gracias al rescate industrial, vendiendo lámparas de fábricas, piezas de astilleros e incluso un torno comprado por $500 y vendido por $4,000. Su clientela se triplicó, incluyendo celebridades, aunque fue multado con $2,000 por no tener permisos. Al final de la década, su patrimonio superaba el $1,000,000. En 2002, un acuerdo con un hotel londinense le generó $10,000 al suministrar lámparas Art Deco, atrayendo a clientes famosos. Sin embargo, el negocio también lo expuso a falsificaciones y rivales que intentaban bloquear sus tratos. En 2004, publicó su artículo Salvaging Industrial Heritage, advirtiendo que el 70% de los sitios industriales del Reino Unido habían desaparecido. El texto alcanzó difusión nacional, ayudando a salvar 12 lugares y duplicando las visitas a su tienda. En 2005, se atrevió a vender antigüedades en eBay, donde subastó un reloj del siglo XVIII por $5,000 a un comprador estadounidense. Su éxito en línea enfureció a los comerciantes tradicionales, pero revolucionó el mercado. Para 2006, centró sus esfuerzos en el patrimonio galés, vendiendo muebles de pizarra de antiguos edificios, como una mesa de $3,000 proveniente de Snowdonia. Su labor ayudó a preservar 15 canteras históricas. Tras sufrir una pérdida de $2,000 por vandalismo, destapó una red de falsificación de antigüedades valorada en $100,000, demostrando su creciente influencia como defensor cultural. En 2008, restauró 50 piezas georgianas para un museo londinense, descubriendo cartas de la época revolucionaria valoradas en $20,000 dentro de una silla y ganando $15,000 por el proyecto, que atrajo la atención de la BBC a pesar de una falsa alarma por falsificación. Luego llegó 2011 con Salvage Hunters. En su debut, Drew compró urnas por $800 y las vendió por $2,200, atrayendo a 500,000 espectadores. En 2012, halló una lámpara de araña del siglo XIX olvidada en un pub galés, vendiendo todos los artículos por $8,000 y aumentando la audiencia en un 20%. Para 2013, mientras filmaba en el extranjero, descubrió una lámpara estilo Tiffany en Bélgica relacionada con un escándalo de los años 1920. A los fans les encantó.
Su número de seguidores creció en 150.000, y su antiguo emprendimiento de pueblo se había convertido en un legado nacional. En Alemania, Drew casi se metió en problemas por un reloj de $4.500, y en Hungría perdió $500 por un jarrón falso. Aún así, Salvage Hunters se convirtió en un éxito mundial. En 2014, el I.T. limpiaron un almacén en Cambridgeshire, donde descubrieron una motocicleta Norton de los años 1920 que había pertenecido a un veterano de la Primera Guerra Mundial. La compraron por $3.000 y la vendieron por $15.000, aunque el rodaje se retrasó después de que se encontraran armas antiguas en el lugar. Para 2015, el programa tenía 100 episodios y el patrimonio de Drew alcanzaba los $8 millones. Pero ese mismo año, una aventura con una mujer casada terminó en una pelea en un pub y en prohibiciones locales. A pesar del escándalo, la audiencia aumentó a 1 millón de espectadores. En 2016, Drew trasladó su negocio del norte de Gales a Gloucestershire mientras su matrimonio se desmoronaba. Tras su divorcio en 2017, Rebecca recibió $5 millones en bienes, incluyendo una capilla comprada en 1995 por solo $200. Siguió trabajando, abrió una nueva tienda en Combi y atrajo a clientes famosos como Marco Pierguite. En 2018 publicó un libro sobre restauración con historias de su carrera, incluyendo proyectos en el Palacio de Buckingham, que vendió 10.000 copias en un mes y le generó $50.000. El éxito lo revitalizó tras una mala subasta y una renovación doméstica estancada. El libro fortaleció su reputación y dio lugar a derivados como Salvage Hunters, Classic Cars. La historia de Drew y Rebecca comenzó en 1998, cuando ella dejó un trabajo en moda en Hong Kong para unirse a él. Su hijo Tom nació en 1999 y su hija Grace en 2003. Transformaron una capilla abandonada de $10.000 en un hogar lleno de antigüedades, incluyendo el antiguo inodoro de Mick Jagger convertido en macetero. Para 2005, Rebecca se unió al negocio a tiempo completo, aumentando las ganancias en un 30%. Su ojo para el valor les ahorró miles, aunque algunos desacuerdos ocasionales les costaron dinero. Juntos se convirtieron en estrellas de Salvage Hunters, realizando viajes familiares por toda Europa en busca de antigüedades. Sus hijos aprendieron el oficio desde pequeños. Tom regateó por un reloj de $500 a los 13 años. En 2013, su furgoneta fue robada en España con antigüedades valoradas en $8.000, aunque luego fue recuperada. Los viajes constantes les pasaron factura. En 2015, Drew inició una relación con Amanda Thomas, esposa de su amigo Yanes Bryn Thomas. Cuando el secreto salió a la luz en 2017, Yanes enfrentó a Drew en un pub y lo golpeó, lo que derivó en multas judiciales y en la expulsión de ambos de los pubs locales. Poco después, Drew y Rebecca se divorciaron tras 19 años juntos. Drew se mudó a Bath, donde compró una casa georgiana valorada en $1.50 millones. Pero las reformas costaron mucho más de lo planeado, más de $250.000, y lo dejaron agotado. En 2022, cerró discretamente su tienda de Combi, que había sido un punto turístico popular, marcando el fin de una era. En 2024, Drew subastó más de 620 antigüedades personales, recaudando $800.000. Algunas piezas se vendieron por miles, incluyendo una vinculada al proyecto Blue Beard de Sir Malcolm Campbell. Para Drew, no se trataba del dinero, sino de despedirse de una vida llena de recuerdos. Para 2023, tras 200 episodios, dejó Salvage Hunters. Cansado del divorcio, los escándalos y la fama, eligió la privacidad, enfocándose en pequeñas restauraciones y en terminar su casa de Bath, un final tranquilo para un viaje ruidoso y extraordinario.